Hola, llegó el Meet ETX125 Observer. Voy a hacer un video con un unboxing, después otro sobre cómo armarlo, cómo utilizarlo y vas a saber qué otra cosa más. Sin demorar mucho, allá vamos. Vamos rapidito a ver qué es lo que hay acá adentro y un par de cositas que creo que están buenas para ver. Primero, lo de siempre, una caja adentro de otra caja. Esto está bueno, viene bien protegido, es bastante acolchada la caja de afuera. Llegó bien, ningún problema. Vamos a sacar la caja y seguimos. Bueno, está. Me costó bastante sacar la caja, estaba bien enganchada. Vino bien. Vamos a mostrarlo un poquito mejor. La presentación es impecable. La verdad, poco que decir. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Esta es la versión nueva, es conocido este telescopio ya, 125, tiene sus añitos en el mercado. Esta es la versión nueva, la Observer. Vamos a ver que no conozco a la vieja, así que no puedo llegar a decir cuál es la diferencia. Pero vamos a ver esta. Bueno, aquí estamos. Voy a mostrar cosas que vienen incluidas más allá del telescopio en sí, el pie. Viene con el AudioStar, que este les va a permitir no solo hacer go-to y tener todas las cosas de una computarizada, sino que además les puede hablar y les puede contar de qué se trata lo que están viendo. Dos oculares y la brújula, que supuestamente para poner en estación, pero la verdad yo no sé qué tanto servirá. Acá vamos. Lo primero, las instrucciones, un CD, yo no sé quién tiene CD ahora, poca gente. A ver. El manual es el mismo para los tres modelos ETX, el de 80, el de 90 y este el 125. Primera caja, vamos a empezar por la más larga, que seguramente trae el trípode. Está todo muy bien enganchado, cuesta sacarlos de acá. Exactamente, en la caja se van a encontrar con, vamos a mostrarlo acá, que no se caiga nada, el trípode, la bandeja, y el trípode. Bastante pesadito el trípode. Aquí está. Bien, se lo ve firme, se lo ve bastante firme. Cosa que está bueno. Este trípode trae la posibilidad de manejarlo también para que no sea solo alta azimutal, sino también ecuatorial. Vamos a ver que también funciona. La traba de entrada no... Bueno, vamos a ver con el uso, no me da mucha confianza de entrada, pero esto está bueno. Se los voy a mostrar acá que se ve mejor. Tiene los ajustes de la pata, los tiene del lado de adentro. Está bueno para no llevárselos puestos mientras uno está de noche observando. Aquí quedó. Una caja más chica.
muy livianita esta caja. Todo esto trae relleno para que no anden dando vueltas las otras ahí adentro. Bueno, aquí estará lo más importante, lo que hemos venido a ver. A ver. Vamos a ver. Bien acolchada, esto ha estado bien protegido en el viaje, cosa que es muy buena. Vamos a mostrarlo un poquito mejor, a ver si logramos que se vea bien. Bueno, lo que está aquí al costado, el mando del AudioStar. Ya veremos bien de qué se trata. Este lado nada más. El cable para conectar el mando a la montura. Se fijan, parece ser casi un cable de red, pero bueno, veremos cómo se comporta. Acá hay más bolsas. Bien. El buscador. Este telescopio trae un buscador que no es óptico, es de los con láser. Ya lo alinearemos, veremos ahí cómo funciona. Simplemente es de punto rojo. Tienen que ver ahí el punto rojo y con eso van a saber hacia dónde está mirando. Bien. El ocular trae dos oculares, según lo que vimos ahí. El de 26 y el otro era de 9, si mal no recuerdo. Son de la serie 4000 de Meade Plus. Este es el de 26 Super Plus. ¿Me lo ven? Son buenos, rango medio, pero son buenos para la observación. Estos son buenos oculares y nos va a dar un rango interesante para este telescopio. Acá está el más chico, el de 9.7. Dice, estos oculares cuando son muy chicos, la verdad que me está dando trabajo esta bolsita. Cuando son muy chicos suelen tener una salida muy chica y la verdad que no son prácticos en el uso. También el Super Plus de la serie 4000 es lo mismo, pero lo que les decía. Fíjense lo que va a ser ver ahí versus lo que puede ser ver acá. Nada que ver. Para este tipo de cosas suele venir mejor un Barlow y seguir usando este o algún otro un poco más chico, pero no tan chico como este. Ya lo vamos a probar, pero no le tengo mucha fe. Una bolsita más. Muchas bolsitas. Esta tiene la brújula para la puesta en estación. Vamos a ver. Ya puesta acá en el piso ya no me da mucha seguridad esta brújula. Bueno, y ahora lo más importante, vamos a sacar el telescopio, que como lo ven ya viene con la montura horquilla colocada, con lo cual será solamente cuestión de atornillarlo a la montura. A ver de qué se trata. Muy bien.
Por supuesto, cartelito y muy buena recomendación, nunca está de más, no miren el sol directo, salvo que tengan equipamiento adecuado para eso. Bueno, aquí está. Vamos a dejarlo ahí como estaba. Vamos a mostrar un poco para que vean de qué se trata. Es el MID ETX 125, ¿sí? La terminación, la verdad, parece muy buena. Me gusta el color azul. Vamos a ver que también vienen reguladas los marcadores, los diales. Y acá tienen las conexiones que acepta. Ahí ya la vamos a revisar un poquito más a fondo cuando lo tengamos montado. Por ahora alcanza como para tener una idea. Esto mirándolo de arriba siempre se desconecta el embrague, está del lado derecho. Bueno, vamos a montarlo, vamos a poner una montura a ver de qué se trata. Así lo vemos completito. La montura es fácil. Simplemente aflojamos conector. Perdón por el ruido, pero esto es así. ¿Está? Acá está. Bueno, la bandeja portaobjetos tiene una doble función, que es la de, primero, como portaobjetos, como bien el nombre lo dice, pero la otra es mantener las patas separadas. Esto es para evitar que por cualquier cosa que tengamos, alguna pata se mueva y nos deje un poco inestable. No hace falta, un poco inestable la montura, ¿no? No hace falta apretarlo mucho, lo suficiente como para que las estire y haga un poco de fuerza, ¿sí? Y las mantenga afuera. Nada más que eso, no hace falta mucho más. Con esto ya queda bien firme. El telescopio se monta sobre estos dos tornillos que en la base tienen. Es bastante difícil de colocar, según me han dicho. Vamos a ver de qué se trata. Muchos lo hacen con esto inclinado para poderlo ver un poco. La verdad que me resulta medio riesgoso el tema. Vamos a hacer la prueba de qué se trata acá. Habrá que simplemente buscar los lugares donde esto enganche. Si lo busco bien, capaz que funcione. Ahora sí. Aquí está. Y vamos a enganchar el otro, que está acá. Perfecto, ahora me quedo un poco más tranquilo. Esto está bien colocado. Este sí le vamos a dar un poquito más de fuerza por las dudas. Nunca está de más. Bien. Vamos a levantar un poquito esto, así se ve mejor. Lo vamos a acercar de última. Ahí. Muy bien, todo oscuro, no sé si se llega a ver, espero que sí. Vamos a dejarle toda la luz posible. Aquí lo tienen. Aquí ya después voy a hacer un acercamiento para que lo vean mejor. Este es el embrague con el que sueltan, ahí engancha, se lo sueltan. Acá tienen el movimiento, ¿sí? Viene con el compartimento para las pilas. Va acá, es duro, pero esto ya lo vamos a ver un poquito mejor.
¿Qué más? Lo que les decía, el embrague viene de acá, de este lado. ¿Sí? Lo vamos a poner de costado, así lo ven mejor. Ya igual les voy a filmar algún acercamiento mejor para ver fundamentalmente cuáles son todos los puertos que tiene y qué cosas podemos hacer con cada uno de estos puertos. La tapa tiene dos enganches al costado, con eso se saca. Aquí lo pueden ver. Es de construcción Maxutop. El Maxutop suele ser Maxutop Casagrande, dice, es bastante largo, con lo cual no nos va a servir mucho para ver cielo profundo. Este es muy buen telescopio para planetaria sobre todo. Ahí lo pueden ver, es un F15. ¿F15 es? Sí, un F15. 1900 milímetros de focal, de largo, y 127 de ancho, un Maxutop clásico. Son largos estos y suelen tener su historieta para ver un poco. Vamos a... Aquí van a poder ver el lugar donde va montada. Acá está. El buscador. El buscador queda ahí, después hay que regularlo para que apunte al mismo lugar que el tubo, pero ya con eso tenemos listo para funcionar. Este telescopio lo vamos a acercar un poco más, así se ve. Tiene en su parte trasera a ver si le da un poquito más de luz. Ahí está. Aquí es donde ustedes van a colocar el buscador, están los oculares, ¿sí? También tiene, bueno, acá este es el focuser, el enfocador, con esto van a hacer foco. Y tiene en su parte de atrás una salida directa. Aquí atrás, la luz en este telescopio entra, rebota en el espejo, rebota después en el espejo que está más adelante, en el secundario, ese que pueden ver ahí. Y vuelve, o sea, hace todo este recorrido, entra, golpea en el espejo de atrás, golpea en el espejo de adelante y llega a la parte de acá atrás. En la parte de atrás tiene un espejo que ustedes con estos mandos, ahí lo pueden ver cómo se mueve, lo pueden voltear. Normalmente está acá a 45, entonces la luz cuando llega sale por donde ustedes van a usar el ocular, pero además tiene un puerto trasero. Se los voy a dejar ahí para que lo vean. Y con este puerto trasero pueden utilizarlo para conectar una cámara en forma directa. Acá está, con el espejo hacia arriba. Y aquí lo van a ver. Bueno, no se ve mucho. Pero ahí tengo el espejo para que salga por acá la luz. ¿Sí? Ahí lo van a ver. Ahí está por arriba y está por acá. Ahí algo llegaron a ver. Es muy bueno para conectar. Viene un accesorio que ya se los voy a mostrar porque también lo tengo por acá. Para conectar directamente la cámara y hacer sin tanta vuelta. Esto no está tan preparado. Es plástico. Pero bueno, supuestamente funciona. Ya lo vamos a probar bien a fondo. ¿Qué contra tiene utilizar en la parte de atrás? Que si en algún momento lo tienen en este tipo de montura y tienen que hacer algo para arriba, no les queda mucho lugar aquí abajo y puede llegar a tocar. Fuera de eso, tiene el uso como corresponde. Vamos a hacer, si podemos, un acercamiento acá. Bueno, ya lo van a ver mejor. Aquí tenemos la entrada auxiliar, que es donde va conectada
va conectado el pad del AudioStar. El AudioStar, aquí está, lleva, como les decía, fíjense, tiene la conexión que va al telescopio y un conector adicional que lo pueden utilizar para conectarlo a la computadora. Esto va directamente ahí. Espero que se llegue a ver. Vamos a poner una foto, algún acercamiento más. Y la otra parte va directo donde dice HBX. Tiene el botón de encendido, tiene otro botón de auxiliar, dos auxiliares, dos en salidas de auxiliares que tienen power por si quieren poner un enfocador automático, algo electrónico, eléctrico. Y tiene una entrada de 12 volts, que ya también les voy a mostrar después. Esa entrada de 12 volts se las recomiendo utilizar porque una cosa cómo funciona con pilas y otra cosa cómo funciona conectado directamente a 12 volts con un transformador. No consume mucho, ya les voy a poner también las especificaciones. Bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó, me dejan un like o mejor se suscriben abajo, me van a ayudar a seguir haciendo este tipo de videos. Comenten lo que les parezca y nos vemos en el próximo que ya viene. Chao.